En este vídeo vamos a conocer la estructura general de un programa en lenguaje C. Aquí tenéis el esqueleto de cualquier programa en C, donde se indican los distintos componentes que puede contener. Lo primero que deben aparecer son las instrucciones almohadilla include, que, según vimos en el tema anterior, permiten incluir los archivos de cabecera de las bibliotecas de funciones que necesitemos utilizar en nuestro programa. Recordad, una instrucción include por cada biblioteca de funciones que necesitemos. Tras las instrucciones include, indicaremos la definición de cada constante simbólica que queramos utilizar mediante la instrucción define, tal y como vimos también en el tema anterior. A continuación, indicaremos la cabecera del programa principal, consistente en int main seguido de paréntesis de apertura y de cierre. La cabecera del programa principal siempre debe aparecer e indica el lugar por donde comienza a ejecutarse el programa. La sintaxis de esta cabecera se entenderá mejor cuando en el tema 5 tratemos la definición de funciones, pero por ahora basta con que recordemos que debemos incluirla tal y como se muestra. El resto será el cuerpo del programa principal y va encerrado entre llaves. Dicho cuerpo contiene en primer lugar la declaración de las variables que vayamos a necesitar en el programa y a continuación las instrucciones correspondientes a la traducción de los pasos del algoritmo, que deberemos ya tener descrito mediante un diagrama de Tabourier. Para acabar con el cuerpo del programa principal, debemos indicar return 0, cuya sintaxis de nuevo entenderemos mejor al llegar al tema 5, seguido de un punto y coma. Os recuerdo que la fase de diseño tenía dos apartados. El primero, la parte declarativa, donde definimos las constantes simbólicas, cuya traducción a C irá aquí, y declaramos las variables, que traduciremos a C aquí. Y segundo, la representación algorítmica mediante un diagrama de Tabourier, cuyos pasos traduciremos aquí. Observad también que algunos de estos elementos son opcionales, ya que, por ejemplo, si no se utiliza ninguna biblioteca de funciones, no será necesario incluir instrucciones include. Lo mismo ocurrirá con la definición de constante simbólica o la declaración de variables. Veamos ahora todo esto en un programa ejemplo que calcula y muestra por pantalla la suma de dos números enteros previamente leídos desde teclado. En el código del programa podemos ver la disposición de algunos de los elementos comentados. En primer lugar, se incluye la biblioteca de funciones stdio.h, necesaria para realizar operaciones de entrada-salida, como veremos en los siguientes vídeos. Dado que en este programa no definimos constantes simbólicas, no existen instrucciones almohadilla define. Tras la cabecera del programa principal, y entre las llaves que delimitan su cuerpo, primero indicamos la declaración de variables, las variables s1, s2 y result de tipo entero, y a continuación describimos las instrucciones que permiten al programa realizar su cometido. Estas instrucciones, aunque las veremos con detalle en los siguientes vídeos, muestran un mensaje solicitando los dos datos, leen esos datos desde teclado, realizan el cálculo de la suma almacenándolo en la variable result y finalmente muestran el resultado por pantalla. Por último, indicamos la instrucción return 0 seguida de punto y coma.